Hola queridos usuarios, hoy día vamos a ver el modelo de Mundell-Fleming, la parte 1. ¿Y por qué la parte 1? Porque vamos a hacer una serie de videos que vamos a tratar de ocupar este modelo para generar algunas predicciones económicas. En primer lugar, ¿por qué vamos a crear varios videos? En primer lugar, porque este modelo funciona para dos tipos de cambio distintos, uno que es fijo y el otro que es flexible. Y por tanto, cada uno, por ejemplo, podríamos ver cómo funciona una política fiscal o una política monetaria para el caso de tipo cambio fijo y una política fiscal o una política monetaria para el caso de tipo cambio flexible. Y los resultados son distintos para cada uno de estos tipos de cambio. Por tanto, en el video de hoy me voy a centrar primero en los supuestos del modelo de Mundell-Fleming que vamos a ocupar. Y además vamos a ver, por ejemplo, lo que es el tipo de cambio, ¿cierto?, con política fiscal. Otra consideración importante a tener es básicamente la siguiente. Este modelo ya diferencia entre lo que son los países pequeños y grandes. ¿Por qué? Porque hay un supuesto que los voy a explicar después, que asume que las tasas de interés entre países son iguales. Y ese supuesto aplica para países pequeños. Por tanto, el análisis de Mundell-Fleming que voy a hacer énfasis en este video trata de países pequeños con tipo de cambio fijo y con el uso de una política fiscal. Por tanto, ¿cuáles son esos supuestos importantes a considerar en el modelo de Mundell-Fleming? El supuesto más importante es la movilidad perfecta de capitales. ¿Eso qué significa? Que los estados o los gobiernos por lo general, o no hay alguna institución en específico que limite la movilidad entre fronteras de los capitales de los inversionistas. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo una inversión, por ejemplo en Chile, ya tengo por ejemplo una tasa de interés de un 3%, y en Argentina tengo una tasa de interés de un 2,5%, obviamente que por tema de rendimiento yo voy a trasladar, ¿cierto? Desde Argentina, trasladaría, en este caso, el capital o mis capitales hacia Chile. Por tanto, si Argentina no tuviese ninguna ley o alguna institución que me prohibiera mover estos capitales entre países, yo podría traer todos mis capitales hacia Chile. O caso al revés, si Argentina tuviese una tasa de interés superior a la chilena, por ejemplo, un 4%, yo pensaría en abandonar, ¿cierto?, Chile con mis capitales y mandarlos a Argentina. Y eso es lo que habla el supuesto de la perfecta movilidad de capitales. Y el segundo supuesto que vamos a ocupar, ¿ya?, es que las tasas de interés reales son iguales a las externas. ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente, por ejemplo, vamos a definir como tasa de interés real de la economía, en este caso la economía nacional, es igual a la tasa de interés real que se da en el extranjero. ¿Por qué básicamente? Porque si yo tengo que mi tasa de interés real interna es esta y es superior a la tasa de interés, en este caso real externa, o sea, todos los inversionistas van a querer traer sus capitales a donde existe un mayor rendimiento. En cambio, si yo tengo que mi tasa de interés real en la economía es mayor, o sea, es menor en este caso, a la tasa de interés extranjera, vamos a tener que todos los capitales que se encuentran en este país van a querer abandonar hacia los países donde hay un mejor rendimiento. Por eso que se asume que tienen que ser iguales para que se mantengan los capitales dentro del país. Ahora, ¿cómo hacer un análisis con Mundell-Fleming? En primer lugar, asumimos, por ejemplo, un tipo de cambio fijo. ¿Eso qué significa? En primer lugar, que sea tipo de cambio fijo significa que, por ejemplo, si yo tengo una moneda, supongamos el sol peruano, supongamos que quiero dejar en 25 soles el dólar, ¿ya?
Este es un precio estándar, no puede cambiar, no puede ni subir ni bajar, porque ese precio, ese tipo de cambio que está fijo, es una política del Banco Central. Por tanto, el Banco Central, su política monetaria la va a ocupar para mantener este nivel de tipo de cambio siempre estable. Por tanto, ¿qué cosa vamos a ocupar para hacer un análisis? Saben que la política fiscal ya se maneja con los impuestos, las transferencias a terceros, en este caso por ejemplo algún bono o algo por el estilo que ocupe el Estado para potenciar el consumo privado, y el gasto gubernamental, ya sea en bienes y servicios, o sea en la parte G de la ecuación fundamental, en este caso para determinar el producto. Por tanto, ¿qué vamos a ocupar? Vamos a ocupar dos gráficas. Una es el mercado de divisas, donde en el eje de acá vamos a poner el tipo de cambio nominal y por este lado vamos a poner el número de las divisas. En este caso vamos a trabajar con el dólar, que es una divisa, ¿cierto?, bastante más ocupada en el mundo para las transacciones. Y este gráfico, al igual que cualquier otro gráfico, tiene de oferta y demanda, tiene una oferta de dólares y tiene una demanda de dólares. Acá tenemos, ¿cierto? Cuando la oferta es igual a la demanda, tenemos una cantidad demandada y ofertada de dólares. Y aquí tenemos el tipo de cambio nominal. ¿Y qué es el tipo de cambio nominal? Bueno, básicamente es el precio que se cobra en moneda nuestra por un dólar. Por ejemplo, en Chile, actualmente el dólar está más o menos en 614 pesos. Entonces, yo gasto 614 pesos por un dólar. ¿Ya? Y eso es mi tipo de cambio nominal. Entonces, acá vamos a poner del equilibrio. ¿Y cuál es el otro gráfico que vamos a ocupar? Vamos a ocupar el gráfico, ¿cierto?, de la ISLM, ¿ya?, donde tenemos el tipo de interés real, la producción, la IS, la LM, y por otro lado tengo una recta que va, ¿cierto?, en horizontal, que es la balanza de pagos, que es cero. ¿Y por qué tiene esta forma? Porque a un mínimo cambio en la tasa de interés, los flujos de capital van a ser infinitos. Y eso satisface la condición o el primer supuesto de Mulder-Fleming. Y aquí es donde tengo que la tasa de interés interna tiene que ser igual a la tasa de interés extranjera. Y aquí tenemos el equilibrio interno equilibrado con el equilibrio externo. Y eso hace que se determine mi producto. Ahora, ¿cómo se hace un análisis? Con un tipo, por ejemplo, de política fiscal. Supongamos que el gobierno decide aumentar el gasto. En este caso, ¿ya?, vamos a tener una expansión de la curva Y-S. Y se me va a expandir a la derecha. ¿Por qué? Porque básicamente, cuando tenemos una expansión en el gasto, va a tender a aumentar el ingreso. Por tanto, se va a generar este punto que está acá, que coincide la IS con el M. Pero como se pueden dar cuenta, podemos observar que aquí hay un desequilibrio porque tenemos un equilibrio interno, pero no se equilibra con el sector externo. Y eso se explica por lo siguiente. A ese nivel se genera una presión para elevar las tasas de intereses reales. ¿Eso qué significa? Como lo dijimos en un principio, la tasa de interés es mayor a la tasa de interés externa. Por tanto, ¿qué es lo que suele pasar? Suele pasar que llegan en masa muchos flujos de capital. Y por tanto, como suelen llegar muchos flujos de capital, esos flujos de capitales que vienen en dólares llegan al mercado nacional. Y como nosotros en nuestro mercado tenemos este mercado de divisas, obviamente que al haber más dólares, se genera una oferta mayor de dólares. Y eso hace, ¿ya?, que nuestra curva de oferta de dólares se desplace a la derecha. Pero ahora hay que poner un acento en algo. Aquí, como se pueden dar cuenta, el tipo de cambio nominal ha disminuido. Pero no estamos hablando de un tipo de cambio fijo,
Entonces ahí hay que poner un acento, porque en realidad no es que cambie, se genera una presión a la baja. Y aquí es cuando entra nuestro actor principal. Si nosotros fijamos este tipo de cambio, aquí, en este tipo de cambio, vamos a ver que el Banco Central, ¿ya?, se ve obligado a intervenir, porque obviamente como no hay una presión, ¿cierto?, a apreciar la moneda, en este caso el peso chileno, si queremos darle algún nombre. ¿Por qué? Porque por menor cantidad de pesos chilenos yo puedo comprar $1. Entonces, como el dólar, en este caso el peso chileno se apreció, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? El Banco Central no puede permitir que eso ocurra, porque si no, no podría mantener su tipo de cambio. Por tanto, ¿qué es lo que entra a hacer? Ustedes pueden observar que se generaría en ese punto, ¿ya? El Banco Central tiene que tratar de alcanzar ese punto. ¿Y cómo lo hace? Lo hace demandando dólares. Entonces, eso hace que, si se amplía la oferta de dólares, el Banco Central tiene que ir a comprar esos dólares extra que entran en la economía para mantener el tipo de cambio nominal. ¿Y eso qué significa en pocas palabras? Que al aumentar la oferta de dólares, el Banco Central aumenta la demanda de dólares. ¿Y eso qué significa? Que al aumentar la compra de dólares, aumenta sus reservas. Y como las reservas son el fondo que tiene el Banco Central para operar su política monetaria, entonces aumenta, ¿cierto?, la base monetaria. Y por tanto, al aumentar la base monetaria, aumenta la oferta monetaria. Por tanto, el equilibrio final se da cuando, acá en este caso, el Banco, ¿cierto?, Central, al aumentar la oferta monetaria, se genera un nuevo equilibrio. ¿Y qué es lo que genera? Pasa de este punto a este punto que está acá. Y eso genera un ingreso nuevo, ¿cierto?, a una misma tasa de interés real. Y eso es lo que ocurre con un tipo de cambio fijo. Por tanto, una consideración final. Siempre la política fiscal es eficiente o es eficaz para aumentar el producto cuando tenemos un tipo de cambio fijo. Esto ha sido el video de hoy. Muchas gracias. Espero que nos veamos en los siguientes videos. En el siguiente video vamos a ver los tipos de cambio fijo, pero con política monetaria.